Y aquí, pasando por debajo del viaducto de la línea ferroviaria París-Moscú, que pasa por el centro de la ciudad, estamos saliendo del perímetro del antiguo centro medieval de Berlín, del antiguo corazón de la ciudad. Sí, es un steakhouse argentino ese Escados. Tenemos muchos steakhouse argentinos aquí en la ciudad de varias redes porque los alemanes suelen ser muy carnívoros. Una comida sin carne para un alemán parece incompleta. Comemos mucho menos pescado que en España o en Japón, por ejemplo. Está muy difícil conseguir un buen pescado aquí en los restaurantes berlineses porque no tenemos esa tradición. Aunque carne de res se considera como un ítem de lujo, la carne más consumida, el 90% de la carne consumida es de cerdo, porque somos uno de los países más densamente poblados en Europa y para la cría de ganado mayor nos falta espacio para criar, digamos, carne de res para una población de 82 millones de forma masiva sería difícil. Por eso importamos carne de res de Argentina o de Brasil, no sé. Y aquí de repente cambia la arquitectura abruptamente. Aquí estamos en la parte antiguamente socialista, visiblemente, ¿no? Esa arquitectura aquí alrededor data de la época del comunismo, de los años 60, 70. Se modernizaron algunas fachadas, ¿ya? Estamos en la vecindad de la Alexanderplatz, Plaza Alejandro, que había sido conocida en los años 1920 aún como una zona de la vida nocturna, de luz roja, digamos, de una reputación medio dudosa en la época. Hoy en día de noche esa vecindad está bastante estéril, no hay mucho para hacer de noche aquí, es más bien una vecindad comercial, de varios centros comerciales, de almacenes, etcétera, pero de noche no hay mucho movimiento. Sin embargo, también es uno de los cruces principales del sistema de transporte público berlinés, donde se cruzan varias líneas de metro, de autobuses, de tranvías y de trenes. Y gracias a Dios tenemos un sistema de transporte público integrado, es decir, con el mismo billete se pueden utilizar todos estos medios de transporte. Sí. Por eso solamente la mitad de los berlineses utilizan su coche cada día de la semana. La otra mitad solamente lo utiliza para los fines de semana. Aquí a la derecha se abrirá la vista hacia la Alexanderplatz, que se llama así desde una visita a Berlín del zar ruso Alejandro I hace 200 años atrás. Antes se llamaba esa plaza Plaza Real. Y en la época medieval era el mercado de bueyes, fuera del perímetro medieval de la ciudad. Y acabamos de cruzar una línea de tranvías, quizá notaron esos tranvías amarillos. Si jamás ustedes están en duda dónde esto eso fue Berlín Oriental o Occidental, miren por favor si hay tranvías que circulan cerca. Porque en Berlín Occidental, después del cierre de la frontera, la construcción del muro, fueron abolidas a los pocos las líneas de tranvía porque fueron vistas como algo obsoleto, un obstáculo al tráfico de coches. Mientras que en Berlín Oriental, donde circulaban mucho menos coches, seguían funcionando las líneas de tranvía. Ahora, desde la caída del muro, en los últimos 20 años, se prorrogaron algunas pocas líneas de tranvía hacia el antiguo Berlín Occidental, pero muy pocas líneas en trechos muy cortos. Es decir, con más del 90% de certeza pueden decir, si pasa un tranvía, están en el antiguo Berlín Oriental. Aunque las demás diferencias físicas que hubo entre las dos partes de la ciudad están borrándose, están desapareciendo, aunque sigue habiendo en esa generación que vivió ese pasado, la división de la ciudad, conscientemente siendo adultos, sigue existiendo un muro mental en las cabezas. Esa generación sigue hablando del este, del oeste, no la generación anterior, tampoco la posterior, pero esa generación. Y aquí estamos en la antigua avenida Carlos Marx. Hoy sigue siendo
la avenida Carlos Marx, sigue llamándose así, pero había sido la avenida Stalin antiguamente incluso. Y aquí del lado izquierdo donde crecen los árboles siempre se erigían esas tribunas para los desfiles de banderas rojas que pasaban a lo largo de esa avenida. Por eso esa avenida se diseñó de manera tan ancha. Había, como dije, pocos coches, pero sí, es un vestigio del pasado. Ahora se puede alquilar para eventos y a presentaciones. Toda esa avenida es un monumento histórico. Y de hecho escogieron esa avenida para los desfiles de las banderas rojas en la época del comunismo porque tradicionalmente hubiera sido la ruta, la avenida de los Tilos, pero esa terminaba en el muro y las autoridades comunistas temían que un tal desfile sería aprovechado por miles de alemanes orientales para una fuga masiva a través del muro. Entonces querían alejar esos desfiles del muro. Y el último de esos desfiles tuvo lugar el 7 de octubre 89, es decir, un poco más de un mes antes de la caída del muro. Y quizá ustedes conocen esas películas como Goodbye Lenin o La vida de los otros, que describen un poco el ambiente bajo el comunismo en Alemania Oriental. Y muchas escenas de esas dos películas fueron producidas aquí a lo largo de esa avenida. Aquí a la derecha, entre los árboles, había hasta 61 una estatua gigantesca de Stalin, a la cual se organizaban peregrinajes forzosos. También la participación en esos desfiles era forzosa. Y aquí vemos delante de nosotros del lado derecho e izquierdo de nuevo esos inmuebles de la época stalinista, esos inmuebles residenciales monumentales que fueron construidos entonces en los años 1950 con los ladrillos que habían sido sacados de las ruinas de la guerra. Fueron reciclados, esos ladrillos fueron limpiados uno por las así llamadas mujeres de escombros, porque toda una generación de hombres se había perdido en la guerra, entonces las mujeres tuvieron que asumir ese papel. Sería mejor si fueran cervejoductos, pero no son cervejoductos, sino son tuberías de agua. Porque, como dije, tenemos un suelo muy pantanoso aquí, que contiene mucha agua. El nivel freático se encuentra a 3 metros por debajo de nosotros, mientras que los cimientos de los nuevos edificios están poniéndose normalmente a una profundidad de 20 a 25 metros por debajo del suelo. Es decir, hay que drenar esos sitios de obras 24 horas por día durante todo el proceso de construcción. Y por eso esas tuberías son provisionales, es decir, una vez que un determinado proyecto de construcción esté terminado, se quita. Sí, para bombear el agua de un sitio de obra hasta el próximo río o canal. A veces se oye también el agua pasando por... Sí, es el único recurso que tenemos en abundancia en Berlín, es agua. Sí. Y el agua que sale de los grifos es de buenísima calidad, es casi agua mineral, podría ser embotellada y vendida como agua mineral. Es decir, en los hoteles cuando estén en Berlín no hace falta tomar agua del minibar, agua mineral, basta tomarlo del grifo. Sí, además, sí, cuando se pide un agua mineral en Alemania normalmente viene un agua con gas. Si uno no pide expresamente un agua sin gas, llega una con gas. Sí, para agradar al paladar alemán. Claro. Sí, por lo menos tal presión que se oye pasando el agua. Pero tiene que ser bombeada.
Y aquí a la derecha vemos la estación ferroviaria oriental de Berlín, en donde salen trenes hacia Minsk, hacia Minsk, Varsovia, Minsk, San Petersburgo, Moscú, también hacia Dresden, Praga, Viena, Bratislava, Budapest. Y aquí estamos a 9 horas en trenes de París, a 36 horas en Moscú, y cambiando de trenes una vez en Moscú, pueden continuar su viaje hasta Beijing, en China. Son 7 días por el tren transiberiano, no sé. Y ahora llegaremos al trozo del muro más largo que hay aún en la ciudad. Hubo antiguamente 155 kilómetros de muro doble, todo alrededor de Berlín Occidental, de los cuales sobreviven hoy en día solamente 3 kilómetros. Y no fueron preservados en un solo trozo, sino en varios segmentos ubicados en distintas partes de la ciudad. Y ese trozo del muro va a aparecer ahora cuando hagamos la curva hacia la izquierda del lado derecho, y ya pueden verlo desde aquí, que está pintado de grandes cuadros murales, porque en el verano de 90 las autoridades municipales de Berlín Oriental invitaron a artistas del mundo entero para venir a pintar ese muro con esos murales. Y ahora en 2009, para marcar el 20º aniversario de la caída del muro, fue repintado, esa serie de murales fue repintada. Y se llama ese conjunto de murales la East Side Gallery, Galería del Lado Oriental. Hasta la caída del muro, el muro visto desde aquí era completamente blanco. Estamos del antiguo lado oriental del muro, es decir, nadie podía frenar aquí o parar aquí o pintar algo encima del muro. Todo eso hubiera sido interpretado como una tentativa de fuga. Además, aquí atrás del muro queda una franja de terreno que se llamaba entre los berlineses la franja de la muerte, que estaba equipada de todo tipo de obstáculos mortales para impedir la fuga, como minas, como cercas eléctricamente cargadas, como metralladoras conectadas a hilos metálicos muy finos, y si un huyente corría a toda prisa a través de ese terreno, pisaba accidentalmente encima de uno de esos hilos que hacían disparar las metralladoras. Había iluminación nocturna, patrullas constantes, y más allá de esa franja militar pasa, o de esa hoy en día, gracias a Dios, antigua franja militar, pasa aún hoy en día el río Spree, que en toda su anchura hacía parte de Berlín Oriental. Davon, kurz vor der Ampel, können wir mal rechts halten. Kurz. Okay, das hier. Bueno, esa distancia entre los dos muros variaba. A veces era de 10 metros la anchura de una calle, a veces era de 300 metros, como en la puerta de Oranienburgo. Eso dependía. Foto, ¿no? ¿Cómo? Eso, por eso vamos a parar. Y aquí, a 100 metros de aquí, hay una brecha en el muro que ofrece una vista hacia el río, y si ya tienen sed ustedes, ahí hay un pequeño barcito donde se puede tomar una cerveza en la orilla del río, también en la terraza, con vista al muro, al río, como quieren. Digamos, ¿cuánto tiempo van a querer aquí? ¿Como 15 minutos? 15, 20 minutos. Vamos a tratar de estar aquí menos cuarto. 4 menos cuarto, Viertelstunde hier. Ahí a 100 metros, ¿dónde está la brecha? A las 4 menos cuarto, aquí. 5 segundos sin el sorbo, esto no da cuenta.